Y ahora vamos a continuar, es la misma línea a partir del 52.7 voy a llegar hasta el 53 si Dios lo permite, y vamos a continuar con la misma línea, es el regreso de los cautivos, pero también hay una mención del Mesías a futuro, y ahora a partir del verso 7 tenemos la promesa de salvación, la reacción de los cautivos por esa salvación. Vamos a comenzar leyendo el verso 7 y seguramente vas a recordar esta cita porque también aparece en el Nuevo Testamento. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, reina tu Dios. Voz de los atalayas, alzarán la voz juntamente, jubilarán porque ojo a ojo verán cómo torna el Señor a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente las soledades de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El Señor desnudó el brazo de su santidad ante los ojos de todos los gentiles, y todos los términos de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Sed limpios los que lleváis los vasos del Señor, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque el Señor irá delante de vosotros, y el Dios de Israel os ayuntará. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra, y te pedimos, Señor, que estés con nosotros, Padre, que nos ayudes a interpretarla, a guardarla en nuestros corazones, sobre todo, Señor, a ponerla por práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay clases o no hay clases? ¿Sí? Ok, entonces los niños pueden ir a sus salones. Bien, de alguna manera, este es el segundo éxodo, ¿verdad? Este va a ser el segundo éxodo. El primer éxodo fue ¿en dónde? Egipto. ¿Y recuerdan cómo salieron de Egipto? ¿Cómo salieron? Apresurados. Ajá. De hecho, era tanta la premura que dijo, no van a cocer el pan con levadura, va a ser pan sin levadura, van a comer pónganse de acuerdo por el número de familias para que no dejen nada del cordero, y en cuanto acaben van a ceñir sus lomos y van a salir corriendo de ahí. Ajá. Y bueno, y tanto fue que iban casi huyendo, porque los venían persiguiendo. ¿Se acuerdan que venían los carros del faraón ya atrás y Dios tuvo que abrir el mar y todas esas cosas? Aquí va a ser un poco diferente. Y hay una mención a un versículo, bueno, esta es la primera vez más bien que se menciona ese versículo, que aparece después en el Nuevo Testamento, es una mención a los pies, alguien que va caminando y lleva buenas noticias. Y aquí la buena noticia es para los cautivos, van a regresar, va a terminar esto. Hay tres cosas que estas buenas noticias anuncian, es paz, nuevas de bien y salvación. Y para los que están cautivos, obviamente estas son muy buenas noticias, ¿no? O sea, ellos iban a permanecer cautivos por 70 años, pero Dios está avisando que va a terminar el cautiverio, que van a ser liberados, que van a volver a su ciudad santa, y que van a regresar a Sión. Pero también es una referencia a Cristo y su mensaje de salvación. Y luego dice el verso 8 que la reacción de estos cautivos va a ser dar voces de júbilo. Al enterarse de la salvación, de la liberación, la reacción de estos va a ser alabar a Dios y dar voces de júbilo. Y es algo muy común, ¿no? Siempre que recibimos una buena noticia hay una reacción de júbilo, ¿no? Como por ejemplo el domingo que estábamos acá, ¿quién ganó? Y de repente, no, que ganó México, ¿no? Reacción de júbilo. Ajá. Pero así igual, cuando ellos reciben la noticia de que Dios ya está actuando y los va a liberar, hay una reacción de júbilo. Estás esperando recibir una noticia que cambie cierta situación y de repente llega un mensajero con la noticia que esperabas. Entonces debe de haber júbilo, debe de haber alabanza, y ellos dicen, qué hermosos son los pies de quien vino con la noticia desde lejos, ¿no? Qué hermosos son los pies. Ahora se aplica mucho a los misioneros también, que llevan la palabra de Dios, y esto sigue sucediendo. Hay mucha gente que sale de sus lugares para llevar estas buenas noticias, y estas buenas noticias son
Hay vida eterna para aquellos que pongan su fe en Jesús, ¿no? Hay redención de los pecados para aquellos que crean en la obra de Jesús. Entonces son buenas noticias. Por lo general escuchamos puras malas noticias, ¿no? Que Aguascalientes inundó, murieron 2 personas, sí supieron, ¿verdad? Yo vi varios videos así tremendos de una señora que estaba agarrada haciendo una ramita de un árbol y la corriente acá, no, tremendo. Y aquí en Alameda murieron 2 personas. No por la inundación, porque cometieron un error, se encerraron en el carro mientras pasaba la inundación, pero con el motor encendido, y como que había una fuga del escape hacia adentro y pues respiraron el monóxido de carbono y se ahogaron. Entonces, después de algunas horas los encontraron ahí ya cuando pasó todo, pero bueno. La reacción de estos es cantar alabanzas. Se termina la mala racha, viene la paz, una promesa de paz y todo va a estar bien, y entonces comienzan a alabar a Dios por eso después de un tiempo de aflicción. Las continuas reacciones son cánticos de alabanza y es porque Dios ha consolado y redimido a su pueblo. Las buenas traen consolación y la promesa de rescate y júbilo y cantos de alabanza, ¿ok? Pero el verso 10 es muy interesante porque es la forma en que Dios va a hacer la redención. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Desnudó su brazo, ¿ok? Su brazo de santidad ante los ojos de todos los gentiles y todos los términos de la tierra verán la salud del Dios nuestro. Otras versiones dice la salvación de nuestro Dios. Entonces, desnudar su santo brazo. Esta es la forma en que Jehová va a redimir a su pueblo, mostrar su poder a todas las naciones y todos van a ver esa salvación. Y cuando dice que desnuda su santo brazo está mostrando algo que no se veía, ¿okay? Pero cuando habla, ya hemos dicho, de su santo brazo, muchas veces está hablando de Cristo. Es una referencia al Mesías. Y de alguna manera en un doble contexto es la salvación de los cautivos, pero también la salvación que se va a extender a todas las naciones a través de Jesucristo. Entonces, después, ¿qué es lo que tienen que hacer los que quieren ser salvados? Los que están en cautiverio ya tienen la promesa de salvación. Ya dice, ¿saben qué? Los van a salvar, Dios va a salvarlos, va a extender su brazo, va a desnudarlos, los va a recoger. ¿Pero qué tienen que hacer ellos? Bueno, la respuesta está en el verso 11, y lo que se les pide a ellos es que se aparten, salgan de ahí, que no toquen cosa inmunda, que salgan en medio de ella, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. ¿Okay? Entonces, en un sentido general está hablando a todos los que han escuchado este mensaje de salvación, y tienen que apartarse, es decir, empezarse a separar de la costumbre, la cultura y la religión de Babilonia, por así decirlo. Acuérdate que Babilonia en algunas partes de la Biblia es representada como un sistema religioso o algo que afecta. Entonces, no deben de tocar nada inmundo, es decir, no deben de mezclarse más en esa ciudad donde están cautivos y se tienen que purificar, es decir, tienen que hacer un esfuerzo por ya no participar y salir del medio de todo ese sistema en el que estaban metidos y salir de todos esos lugares de contaminación. Pero sobre todo se le hace un llamado especial a los sacerdotes, que son los que llevarían los vasos del Señor. ¿De cuáles vasos está hablando? De aquellos que se llevaron los babilonios. ¿Se acuerdan que una vez el rey, hijo de Nabuco, mandó traer los vasos de Jehová estaba viviendo con sus amigos y los mandó, y fue una provocación directa a Dios, y eso fue cuando terminó el reino de Babilonia, después de eso. Pero Ciro les va a permitir, que es el rey persa que ha conquistado a los babilonios, les va a permitir regresar, y aún con todo lo que los babilonios se llevaron, para que regresen al templo de Dios a adorar a Dios. Pero debía haber una purificación, debían salir de Babilonia, debían comenzar a apartarse y a esperar esa salvación, no relacionarse más con las formas de pensamiento y cultura de Babilonia. ¿Okay? Eso me gusta, porque también todos aquí, los que tienen la promesa de salvación, tenemos una promesa. Esa promesa se va a cumplir, va a ser total, al final de los tiempos, ¿verdad que sí? Entonces, mientras estamos esperando esa promesa de salvación, nosotros también tenemos que apartarnos, salir, no tocar nada inmundo, salir del medio y ser limpios, porque
vamos a ser instrumentos de Dios para llevar un mensaje también. Y luego dice el verso 12, no saldréis apresurados. Esto es muy interesante porque, como les decía al principio, la salida de Egipto fue a toda prisa. Esta salida sería muy diferente. Saldrían con mucha calma, llevarían sus pertenencias, llevarían las cosas del templo, y la razón por la cual tenían que salir despacio era porque no tenían que huir de nadie, iban a salir con calma, iban a ir tranquilos, iban a ser guiados por Dios, y Dios dice que iría delante de ellos en todo momento, abriendo brecha, ¿no? Entonces esa es la razón por la que ahora van a salir con toda calma, cantando alabanzas en júbilo, porque van de regreso a casa. Y luego dice el verso 13, 14 y 15, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido, ensalzado, y será muy sublimado. Como te abominaron muchos, en tanta manera que fue desfigurado de los hombres tu parecer y su hermosura de los hijos de los hombres. Pero él rociará a muchos gentiles, los reyes cerrarán sobre él su boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca oyeron. ¿De quién está hablando? ¿Sí? De Cristo. He aquí mi siervo. Obvio, este siervo en un contexto a futuro es Jesús, y está hablando de la salvación que van a alcanzar muchos gentiles, y también cuando dice que callarán sus bocas sus reyes, es que nadie va a poder decir nada acerca de esto porque van a entender lo que nunca habían entendido. Y también dice que Dios va a exaltar a este siervo sublimemente. Y luego cuando dice los reyes callarán, puede referirse a que muchos reinos, cuando vean la salvación de Dios, van a quedar con la boca callada y van a preferir ni siquiera tocar el tema, ¿no? Es que como hay gente que ahora le dices, ¿qué opinas de...? Dice, no, a mí no me gusta hablar de religión, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Callan su boca. Y hay una parte que me llama mucho la atención que dice, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. ¿Ok? Entonces, cuando habla de que fue desfigurado, puede referirse a la forma en que quedó el rostro de Jesús después de todo el tormento que le hicieron pasar, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella película de Melitón Gutiérrez, de Mel Gibson? ¿Sí se acuerdan? Cómo la cara de Jesús está desfigurada totalmente, ¿no? Entonces puede referirse en una forma al rostro de Jesús después de esa tortura. Pero bueno, es una suposición. El parecer y su hermosura de los hijos de los hombres. Y fue aborrecido por muchos Jesús en su tiempo. Pero ahora el capítulo 53 dice, ¿quién creerá en nuestro dicho y sobre quién será manifestado el brazo del Señor? Es una pregunta. Con todo, eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Ok? ¿Otra vez de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Y hace una pregunta al pueblo de Dios. Todo esto está el profeta refiriéndose al pueblo de Dios que va a ir a cautividad. Le dice, ¿quién va a creer lo que les estoy anunciando? ¿Quién de ustedes va a ser el que va a encontrar la salvación? ¿En quién se va a manifestar el poder de Dios? La manifestación del brazo del Señor, que ya dijimos que es Jesús. Jesús se manifestó a las naciones, pero ¿qué del pueblo de Dios? Dice, ¿van a creer ustedes esto? ¿Van a creerlo o no? Y ustedes saben que mucha gente del pueblo de Dios aún no cree en Jesús como el Mesías. Este siervo del que habla no puede ser Ciro ni puede ser Isaías por lo que dice a continuación. Dice, crecerá como una planta en tierra seca, y ahí podría estar haciendo alusión a su nacimiento de la Virgen, ¿no? Una planta que nace en tierra infértil, ¿okay? Y que empieza como un pequeño retoño y comienza a crecer. Y dice que no habrá parecer en él alguno, ni hermosura le veremos para que sin atractivo, para que le deseemos. Es decir, Jesús, su apariencia sería la de un hombre común,
Ujú. Muchos judíos esperaban a un Mesías acá muy espectacular, así, y cuando Jesús se presenta como el Mesías y ven que es una persona común, eh, eso fue un tropiezo para ellos, muy grande. De hecho, Jesús era tan común que cuando Judas lo identificó, tuvo que identificarlo con un beso para que supieran cuál era Jesús. Entonces, los judíos, esto fue un tropiezo para ellos porque los judíos esperaban a alguien así muy espectacular como Mesías, ¿no? Acá un Brad Pitt o no sé qué onda así, ¿no? Pero pues no, Jesús era una persona que se mezclaba entre la demás gente. Y después comienza a hablar de los padecimientos de Jesús y comienza a decir que es un varón desechado. Lo desecharon los religiosos de aquel tiempo y mucha gente del pueblo. Varón de dolores, sufrió, fue una vida sufrida, experimentado en quebranto, menospreciado, y obvio está hablando de Jesús. El pueblo de Dios no quería tocar el tema acerca de Jesús y más los religiosos, ¿no? Sobre todo la casta sacerdotal, por eso el profeta dice, ¿y cómo escondimos de él el rostro? O sea, está culpando al pueblo de cómo iban a esconder el rostro de Jesús, cómo no lo iban a reconocer como el Mesías. Y todo esto, digo, tiene que ver con el pueblo de Dios que les iba a incomodar en alguna forma el tema sobre Jesús y la presencia de Jesús y sobre todo que Jesús se declarara el Mesías Salvador. Isaías está anunciando al Mesías muchos años antes de su nacimiento, probablemente más de 700 años, y luego dice el 4, 5 y 6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y otra vez dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz sobre él fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor traspuso en la iniquidad de todos nosotros. ¿Ok? Entonces dice, ciertamente, Jesús llevó todas nuestras cargas y las de ellos también, y fue azotado. Él afirma que primero le dieron por azotado, castigado de Dios, ¿no? Sí, entonces, primero los religiosos pensaron que cuando estaban castigando a Jesús y cuando lo estaban azotando, era un castigo de Dios porque era un impostor y porque se lo merecía, pero después se aclara y dice, no, no era por eso que lo estaban azotando. Fue azotado, ¿por quién? Dice, por nuestras rebeliones. ¿Y de quién está hablando? De todo el pueblo de Dios. Isaías les está advirtiendo, este Mesías va a aparecer y va a ser así, 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 pero no lo van a castigar por causa de su conducta, de su carácter, sí, como ellos pensaron, ¿no? Cuando le estaban latigando, ¿con quién pensaban que estaba castigándolo? Los judíos, ¿quién pensaba que estaba castigando? Pensaban que lo estaba castigando Dios. Ellos pensaban que habían agarrado a alguien que blasfemaba, que se proclamaba Dios, y lo llevaron ante los romanos a que lo castigaran, porque ya los judíos no podían castigar, no tenían pena de muerte, se les había quitado. Entonces llevan a Jesús con los romanos y le dicen, este ha blasfemado contra nuestro Dios, queremos que hagas justicia, y lo comienzan a latigar y a hacer todo lo que le hicieron, y ellos dicen, qué bueno, se lo merece, ¿no? Pero ahora Isaías dice, no, no era porque se lo merecía, era por nuestras rebeliones. El castigo sobre él, fue nuestros pecados, nuestro rechazo. Nosotros le rechazamos. Y luego dice, nosotros nos perdimos. Cada que dice nosotros está hablando del pueblo de Dios. Nosotros nos perdimos cada quien por su camino. Pero toda esa desviación del pueblo de Dios, toda su idolatría y todo lo que cometieron desde el pasado, desde que salieron de Egipto, todas las regazones que empezaron a hacer, todo eso cayó sobre Jesús para que tuviéramos paz con Dios. Pero cuando se abre el velo, también todo eso queda abierto para nosotros. El sacrificio de Jesús alcanza para todos nosotros también, aunque no seamos judíos, aún para los gentiles. Por eso dice ahí, alcanzará muchos gentiles. ¿Ok? Pero aquí le habla al pueblo, quienes lo azotaron creyendo que lo castigaban en nombre de Dios. La verdad estaba siendo azotado por las rebeliones del pueblo y ellos ni cuenta se daban.
Todo esto era dirigido al pueblo. El pueblo no podía salvarse a sí mismo. Los judíos pensaban que tenían la capacidad de salvarse a sí mismos por ser linaje de Abraham, por ser judíos. Pero cualquiera sería rechazado por Dios, ya que el pueblo estaba perdido en sus propios caminos. Y Jesús dice que vino a buscar ¿a quién? A los perdidos. Y cuando algo se te pierde, cuando dices se me perdió, entonces ¿de quién era? Era tuyo, ¿no? Entonces Jesús vino a buscar algo que era suyo. El pueblo era suyo. Él ya los había comprado desde hacía mucho tiempo. Y por eso dice el profeta, nos perdimos, no le perdimos. Quisimos cambiar de dueño. Y te recuerdo, cada que él dice nosotros esto, nosotros el otro, está hablando del pueblo de Dios. Y les está advirtiendo a los judíos todo. Y luego dice el verso 7, hablando más de este siervo, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan? Cuando Pilato le decía, dime, ¿eres el rey de los judíos, sí o no? Ante Herodes también, habla, haz un milagro. De la cárcel y del juicio fue quitado. Dijo, Jesús no entró a la cárcel. Y el juicio que le hicieron fue un juicio ilegal, porque el Sanedrín no podía hacer juicios por la noche. ¿Y su generación, quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y puso con los impíos su sepultura, y su muerte con los ricos, aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. ¡Wow! Y eso obviamente sabemos, está hablando de Jesús porque dice, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y aquí quedan descalificados ya todos los seres humanos, así de que no podría ser Isaías, no podría ser Ciro, no podría ser nadie más, porque todo ser humano ha hecho alguna vez maldad y ha tenido engaño en su boca. ¿O no? Así que solamente puede ser Jesús, el varón perfecto. Y aquí se describe todo el sufrimiento del Mesías y es una descripción exacta de los padecimientos de Jesús para darnos a nosotros vida eterna y salvación, porque Él quería rescatar a su pueblo. Aunque Jesús fue rechazado por la mayor parte de su pueblo, sobre todo por la casta sacerdotal. Pero luego dice, ¿quién y su descendencia, quién la contará? El verso 8, ¿no? Y su generación, ¿quién la contará? Sus hijos serán incontables, como se le prometió a Abraham. El fruto que trae Jesús será incontable delante de los hombres. Dice, con todo esto, el 10, el Señor le quiso moler sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma por expiación, verá linaje otra vez. Vivirá por largos días y la voluntad del Señor será su mano prosperada. Del trabajo de su alma, ahí está otra vez, se verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los rebeldes, habiendo llevado el pecado de muchos, y orando por los transgresores. ¡Wow! ¿Ok? Su obra llevará mucho fruto, como ya lo dije. Muchos hijos de Abraham. La promesa, Abraham es el hijo de la promesa y que su descendencia serían benditas todas las naciones. ¿Cómo es que serían benditas todas las naciones? A través de los que pusieran la fe en Jesús como Salvador. Entonces el fruto que el sacrificio de Jesús traerá será abundante. Tendrá una gran descendencia.
Y aquí una vez más la obra de Cristo, diciendo que se puso su vida por expiación del pecado. ¿Okay? Y expiación quiere decir pagar una culpa a precio de sangre. A través de su obra, también dice que va a justificar a muchos. Se llevará el pecado. Fue contado con los transgresores, dice ahí, ¿no? Eso tal vez se refiera a cuando es crucificado en medio de dos delincuentes. Fue contado con los transgresores. Pero su sacrificio se llevó el pecado de muchos. Dice, mi siervo justo a muchos y él llevará las inequidades de ellos. Justificará a muchos. El único justo es Jesús. Pero a través de su obra y su sacrificio nosotros somos justificados, porque Él se lleva el pecado de todos nosotros. Y dice que oraba también, donde dice, fue contado con los rebeldes habiendo Él llevado de muchos y orando por los transgresores. ¿Qué decía Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Se acuerdan? Cuando decían, a ver, si eres el Hijo de Dios, bájate y muéstranos un milagro y desclávate a ti mismo y sálvate a ti mismo. ¿Y qué les decían? ¿Y qué les decía Jesús a todos ellos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los otros dos que estaban ahí junto, uno lo estaba blasfemando todavía. Fue contado con los transgresores, o sea, lo clavaron junto con dos criminales. Pero aún así Jesús en esos momentos estaba orando por la gente que eran sus transgresores. Eso es un magnífico ejemplo, un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Del carácter y la misericordia de Dios. Entonces todo esto está hablando de Jesús. Definitivamente está hablando de Jesús. ¿Y cómo supo Isaías todo esto? 700 años antes de que naciera. Pues obviamente era revelación de Dios. La pregunta que yo me hago es, ¿entenderían los judíos o el pueblo de Dios de quién estaba hablando? ¿Entenderían al profeta lo que estaba diciendo? Dirían, ¿qué trae? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De quién más podría hablar todo este texto si no es de Jesús, nuestro Salvador? Esto queda grabado en la Escritura. Okay, el propósito tal vez no era que entendieran esos en ese momento. Ellos tenían que entender que iban a ser rescatados de Babilonia. Pero esto queda registrado en la Escritura para que al futuro las nuevas generaciones del pueblo de Dios, cuando leyeran esto, supieran que estaba hablando de Jesús. Nosotros entendemos que está hablando de Jesús porque lo leímos aquí, ¿verdad? Y porque conocemos la historia de Jesús. Pero las nuevas generaciones, cuando vieran esto, los religiosos, los que enseñaban la ley y todos ellos deberían haber entendido que estaba hablando del Mesías que iba a aparecer. Y debieron haber rendido sus vidas a él, pero fue al revés, lo rechazaron. Y aún estos textos siguen vigentes y aún los pueden leer ellos. Y si tú le preguntas a un judío ortodoxo de quién está hablando, no te va a decir que está hablando de Jesús. Pero eso está como testimonio para que el pueblo de Dios y todos los gentiles puedan creer en Jesús como el Mesías Salvador. Conocemos la historia y lo que estamos viendo aquí, profetizado 700 años antes, fue exactamente lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos un Salvador que es real, tenemos un siervo, un Cordero de Dios que quita el pecado, que hemos sido salvados por su sacrificio y su sangre preciosa. ¿Salvados de qué? De la ira de Dios, del juicio de Dios. Salvados de la prisión eterna, de la oscuridad eterna. Hemos pasado de muerte a vida, porque Jesús ha comprado nuestras vidas con su sangre preciosa. Y no hay quien pueda arrebatarte ya de la mano de Dios, ¿eh? No hay quien. No hay nada
ninguna situación externa, ni interna, ni espiritual o celestial que pueda separarte del amor de Dios. Una vez que Dios te ha sellado a ti, en el momento que tú haces una decisión de fe y crees en su sacrificio y que su sangre fue derramada por tus pecados o por mis pecados o por nuestros pecados, en ese momento eres sellado, como parte del linaje de Dios. Wow, increíble, ¿no? Vida eterna. Dar un aplauso bien fuerte al Señor y nos vemos el domingo.